el entorno de MATLAB. MATLAB es un entorno de desarrollo formado por varias ventanas que nos permiten realizar diversos cálculos matemáticos. El entorno de MATLAB luce de la manera en la que se muestra en pantalla, y vamos a notar que básicamente se va a dividir en dos partes, las cuales son el ambiente de trabajo y la barra de herramientas. Vamos a hablar en primer lugar de lo referente al ambiente de MATLAB. La ventana de comandos o Command Windows es el principal mecanismo para trabajar con MATLAB. Las funciones introducidas, llamadas también entradas, vamos a ejecutarlas pulsando la tecla Enter. Debemos tener en cuenta que al escribir los nombres de las funciones o de los comandos, MATLAB sí puede distinguir entre mayúsculas y minúsculas, y se recomienda por eso que las funciones se escriban en minúsculas. A continuación vamos a ver un ejemplo práctico de el uso de algunas funciones iniciales para el aprendizaje de este software. Una vez situados en MATLAB, nosotros podemos observar el uso de las funciones elementales. Por ejemplo, la función CLC nos sirve para borrar el contenido de toda la pantalla y colocar el cursor en la primera línea. También tenemos esta función o una tecla rápida. Nosotros al pulsar escape vamos a borrar toda la línea. Entonces, si nosotros queremos escribir un comentario, tenemos que hacerlo después del símbolo del porcentaje. Entonces esto MATLAB lo interpretará como un simple comentario. También podemos hacer uso de la notación científica con el comando o con la tecla E. Entonces si nosotros escribimos lo siguiente, se va a tener al pulsar Enter esto. Entonces vamos a observar de que se ha multiplicado este número por 10 a la 9. También podemos detener la ejecución de cualquier comando o función pulsando el botón Control más el botón C. Y con las flechas del cursor nosotros podemos acceder a las funciones de la ventana de comandos que han sido realizadas o que incluso han sido borradas en la sesión. Podemos recuperar estas órdenes anteriores sin tener que volver a escribirlas. Las flechas de los costados permiten presentar el desplazamiento cuando estamos escribiendo una función en la línea de comandos. Estas flechas son de mucha utilidad en el caso de una equivocación y cuando se quiere volver a ejecutar un mismo comando o cuando se quiere hacer una modificación en el mismo. A veces también es importante que el resultado de un cálculo no aparezca en la pantalla. Es por eso que nosotros usamos el símbolo de punto y coma. Entonces vamos a crear una función en MATLAB. Las funciones se crean, o el nombre de estas funciones o variables en todo caso se crean de la siguiente manera. Ponemos el nombre de la variable igual y el argumento. Vamos a crear una función x que va a estar definida por el seno de 50. Nosotros podemos mostrar el resultado del mismo haciendo Enter, pero si no queremos mostrar el resultado de dicha función, vamos a escribir el símbolo de punto y coma y de todas maneras se va a guardar el resultado en la ventana de la parte derecha de la pantalla, que es el workspace. Más adelante vamos a explicar a detalle el uso de dicho elemento importante en el entorno de MATLAB. Los comandos se pueden ir escribiendo y ejecutando uno a uno, es decir, renglón a renglón, y también se puede escribir uno a continuación del otro. Entonces para eso podemos separarlos o separar cada comando por comas. Entonces vamos a crear dos objetos o dos variables de la siguiente manera. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar aquí? Se van a ejecutar las dos en la misma línea de comandos. Entonces para eso vamos a separar la ejecución de los mismos con una coma. Si el comando, la cantidad de comandos son demasiado largos, se puede romper la cadena y seguir en el siguiente renglón, en la siguiente línea, escribiendo 3 puntos y Enter. Entonces lo que va a hacer MATLAB
no va a ser ejecutar los comandos que hemos escrito, sino va a continuar con la escritura de toda la serie de comandos que hemos separado por medio de estos 3 puntos. Vamos a observar ahora un ejemplo de lo que acabamos de explicar. Vamos a crear nuevamente un objeto o 2 variables y vamos a escribir 3 puntos suspensivos. Entonces nosotros al escribir 3 puntos suspensivos podemos seguir creando otra variable. Y ahora sí modificamos. En este caso aparece un error porque hemos puesto o le hemos puesto el punto y coma después de dicho comando. Entonces nosotros podemos volver a hacer lo mismo. 5,5 y en este caso tendría que aparecer la expresión. El problema surge ya que nosotros no hemos puesto una coma después de este comando. Entonces si nosotros ponemos la coma o fijamos la coma en este comando, vamos a poder acceder a mostrar los resultados de esta expresión. Vamos a hablar ahora de la ventana del historial de comandos de MATLAB. El current folder o la ventana del folder se sitúa en la parte izquierda del escritorio de MATLAB. Esta ventana se divide en 2 partes, Name y Details, como podemos observar en la pantalla. En la primera se muestran los ficheros del entorno de MATLAB que se pueden abrir y en los que se pueden hacer cambios, y en la segunda se muestran los detalles que pueden tener estos ficheros, como por ejemplo si son función o son script, además de los comentarios que puedan presentar. Para mostrar esta ventana separada del escritorio de MATLAB basta hacer clic en la opción Undock del botón situado en la esquina superior derecha. Entonces esta opción, a nosotros dar clic en este botón, va a hacer de que se separe la ventana y se muestre en otra ventana aparte. Para retornar a la ventana a su sitio en el escritorio de MATLAB se utiliza la opción Dock del menú desplegable en la esquina superior derecha de la ventana. Es el menú que se está marcando. Vamos a hablar ahora del Workspace. El Workspace o espacio de trabajo se sitúa en la parte superior derecha del escritorio de MATLAB por defecto. La función principal de esta ventana, como podemos apreciar en pantalla, es ver las variables almacenadas en la memoria, y para cada variable se muestra el nombre, tipo, tamaño y clase. Para mostrar esta ventana separada del escritorio de MATLAB basta con hacer clic en la opción Undock del botón situado en la esquina superior derecha, este botón. Para retornar la ventana a su sitio en el escritorio vamos a utilizar la opción Dock. Vamos a continuación a ver algunos comandos útiles al momento de usar el Workspace o trabajar con dicha parte del entorno de MATLAB. Por ejemplo, una vez que estamos situados en el escritorio de MATLAB, si queremos información acerca de las variables que estamos utilizando en MATLAB, podemos verlas en la ventana del Workspace. Pero también podemos usar algunos comandos que nos van a permitir visualizarlos en la ventana de comandos. Por ejemplo, el comando who muestra la lista de variables, pero no los valores. Entonces tenemos estas variables que son las que están en el Workspace. Y si escribimos whos, va a mostrar la lista de variables y también va a mostrar los valores de cada una de ellas o los atributos. Entonces va a mostrar las características de la variable, el tamaño. Las variables son vectores de 1 por 1, de 8 bytes y de clase double. Vamos a pasar al siguiente punto, en donde vamos a hablar acerca de la barra de herramientas y el navegador de ayuda. Barra de herramientas. La barra de herramientas de MATLAB se encuentra en la parte superior de la interfaz del programa, y en su parte superior reúne las opciones más comunes, como por ejemplo nuevo acceso directo, guardar, cortar, copiar y pegar,
deshacer y rehacer, así como también cambiar ventana y la ayuda general de MATLAB. Más abajo se encuentran opciones en las que se pueden realizar o que se pueden activar dependiendo del punto en el que se encuentre, como por ejemplo crear un nuevo script, función, figura, abrir archivos recientes, buscar archivos, importar datos o guardar o limpiar los datos que se tengan en el workspace. También existen opciones con los códigos con los cuales se están trabajando. Simulink, por ejemplo, realiza distintas modificaciones en el ambiente de MATLAB que nos permiten trabajar de forma más cómoda, y los recursos que nos brinda MATLAB, como la documentación y los ejemplos de las funciones que nos brinda, entre otros. Vamos a hablar ahora del navegador de ayuda. MATLAB proporciona asistencia de diversos tipos. El navegador de ayuda de MATLAB se obtiene haciendo clic en el botón con el signo de interrogación en la barra de herramientas o utilizando la función doc en la ventana de comandos. Esto abrirá una nueva ventana y en donde se podrá navegar por todo el menú que nos brinda. MATLAB permite desarrollar muchísimas áreas, como podemos observar en la pantalla, lo que es referente a biología, análisis de datos, sistemas de computación, matemática en general como optimización y cálculo diferencial, entre otros. Vamos a dirigirnos al programa para observar el uso de los comandos referentes a la ayuda. Cuando nosotros nos situamos en MATLAB, si por ejemplo queremos consultar un comando determinado, se puede buscar información escribiendo en la ventana de comandos help y el comando que se quiere o del que se quiere averiguar. Entonces help sqrt y vamos a dar enter. Entonces vamos a esperar un momento y va a aparecer lo referente a dicho comando. Nosotros vamos a poder dar clic en cualquiera de estos enlaces que nos va a redirigir a los comandos relacionados a este comando en general. Y por ejemplo también podemos hacer uso de la opción look for. Esta opción busca en todas las primeras líneas de las ayudas de los temas de MATLAB y devuelve aquellas que contienen la palabra clave que hemos escrito. No es necesario que la palabra clave sea un orden de MATLAB. Entonces buscamos look for, la misma función con la que hemos estado trabajando. Esperamos un momento y van a aparecer todas las opciones referentes a el cálculo de MATLAB. Poco a poco se van a cargar todas las funciones y vamos a observar que finalmente se habrán cargado todas estas funciones cuando se muestre el cursor de la ventana de comandos. Entonces aquí se muestra el cursor. Esto quiere decir que ya se cargaron todas las funciones referentes a esta función sqrt cuando hemos hecho uso del comando look for. Vamos a pasar al siguiente punto de la clase, en donde vamos a observar o a tratar a las operaciones aritméticas.